Bien, vamos a ir a otro tema, 10:06 para analizar detalles del balance de la ley antibarricadas, porque el gobierno y Carabineros entregaron datos sobre la implementación de esta normativa. Desde que comenzó en enero de 2020 se ha detenido a 306 personas, han dicho desde las autoridades, y el 75% de ellas está concentrada principalmente en 6 comunas de la capital. Sí, vamos a conversar sobre este y otros temas con Juan Francisco Gali, el subsecretario del Interior, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Buenos días. Gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, comenzar con esto, ¿no? Ya ahí Sebastián daba algunas cifras del balance que han hecho desde el gobierno. O cómo califican ustedes este balance de esta entrada en vigencia, ¿no? En la primera etapa de la ley antibarricadas, subsecretario. A ver, yo creo que siempre es bueno que tengamos mejores herramientas, ¿no es cierto?, para enfrentar acciones violentas, porque algo que hemos avanzado mucho en la reforma Fresia es en la capacidad que tiene Carabineros de distinguir claramente a aquellas personas que están haciendo ejercicio legítimo de un derecho, como es el derecho a manifestarse, ¿no es cierto?, respecto de aquellas personas que cometen acciones ilícitas, aunque sea en el contexto de una manifestación. Y eso es algo que hemos empujado con mucha fuerza dentro de la reforma, dentro del eje de la reforma de control del orden público, con pleno respeto a los derechos de las personas, porque esa distinción no es fácil siempre. Y esta ley venía justamente a facilitar ese trabajo, porque establecía claramente cuáles eran las reglas a las cuales tenían que someterse aquellas personas que estaban participando en una manifestación. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos el balance que hicimos de los detenidos del año 2021, 306 personas detenidas por delitos de la ley así denominada antibarricada. Y por ejemplo, hay dos delitos muy particulares. Uno, el impedir la libre circulación de las personas por vías públicas, ¿no es cierto? Ajá. Pero siempre que lo hagan, ese impedimento se haga con violencia o intimidación. Es decir, lo que hace delictiva la acción es justamente la utilización de violencia o intimidación en impedir la circulación. Y después el otro delito, que es el más comúnmente utilizado, que es el de lanzar objetos que pudieran causar lesiones o amenazar la vida de las personas también en la vía pública. Y justamente ese es el otro gran delito que se ha tipificado en los casos en que se ha aplicado, ya sean detenciones o las 9 querellas que hemos presentado con el Ministerio del Interior en virtud de la nueva ley antibarricada. Secretario, para hacer el análisis inverso, si es que no hubiera estado implementada esta ley antibarricadas, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en la mayoría de estos casos, en estos 306 casos? ¿Quedan en libertad? ¿Son detenidos por otra razón? ¿La pena es menor? ¿Qué hubiera pasado con esas personas? Mira, en realidad todas las anteriores, Sebastián, generalmente lo que pasaba y que era muy criticado de la accionar policial, ¿no es cierto?, en que al final se detenía a un grupo masivo de personas por un delito genérico como era el de desórdenes públicos. Y eso no permitía, ¿no es cierto?, distinguir claramente a aquellas personas que estaban ejerciendo legítimamente un derecho, el derecho a manifestarse, de aquellas personas que estaban cometiendo acciones ilícitas. Bueno, en eso hemos avanzado muchísimo en materia de la reforma y por lo tanto ahora somos capaces de determinar exactamente cuál es la acción y tipificarla correctamente. Eso nos permite, en primer lugar, llevarlo a un tribunal con pruebas que permitan tomar una medida cautelar y, en tercer lugar, efectivamente aplicarle sanciones. Si la persona va a depender naturalmente de cuál es la circunstancia de cada persona, si tenía antecedentes previos, si es que había cometido delitos antes, si es que hay peligro de fuga, si es que tenía una orden judicial, pero la gracia de esta herramienta es que principalmente le permite a Carabineros y luego a la Fiscalía tipificar claramente la conducta por la cual lo estamos persiguiendo. Ya no es una conducta cualquiera de desórdenes públicos, que se confundía, ¿no es cierto?, por parte de la autoridad y también para las propias personas que estaban participando en una manifestación, sino que ahora está claramente tipificada la conducta que no se puede realizar ni aún en el contexto de una manifestación. Porque, y ahí algo que quizás es importante que todo el mundo tenga claro, nuestra Constitución y los tratados internacionales establecen que el derecho de reunión y el derecho de manifestación tiene dos requisitos bastante básicos. En primer lugar, que esa manifestación sea pacífica y en segundo lugar, que sea sin armas. Entonces, ahora,
¿cuándo vamos a considerar no pacífica una manifestación? Bueno, esta ley lo establece claramente: cuando se impida la libre circulación de las personas a través de la violencia o la intimidación, o cuando se lancen objetos que puedan causar lesiones o incluso amenazar la vida. Por eso es tan positivo tener reglas claras. Y a la luz de estos antecedentes y del balance que hacen ustedes y Carabineros, ¿qué podemos decir respecto a las críticas que se ha planteado sobre este proyecto de ley? En su momento fue bien debatido porque desde distintos sectores, sobre todo de la oposición, consideraban que esto criminalizaba la protesta. Hubo críticas incluso desde la alta comisionada de Derechos Humanos, desde la oficina de la ONU, sobre ese mismo punto. ¿Cómo responde a esa crítica a la luz de estos números? A ver, Sebastián, yo creo que es importante que todos ciudadanos que valoramos nuestra democracia y que valoramos incluso el que las personas puedan expresarse libremente a través de una manifestación o incluso una protesta, ¿no es cierto?, que sepamos cuáles son los límites de esa protesta. Porque la verdad es que el lanzamiento de objetos que puedan amenazar la vida de una persona, el lanzamiento de una bomba Molotov, no es parte del derecho de protesta. Y creo que en eso, como sociedad, tenemos que estar bastante de acuerdo en que lanzar un artefacto incendiario que puede causarle serias lesiones, como ocurrió a dos carabineras que les quemaron la cara como consecuencia del lanzamiento de una bomba Molotov, no es parte del derecho de protesta. Y por lo tanto se confunde la ciudadanía cuando se dice que esto criminaliza la protesta social. Porque una cosa es el derecho de manifestación, el derecho de reunión y el derecho de protesta, que tienen las dos condiciones que yo te decía antes: pacífico y sin armas. Cuando se cometen acciones ilícitas violentas, eso se sale del derecho legítimo de manifestación. Pero hay hechos de distinta intensidad, ¿no? Porque evidentemente que no hay un respaldo a lanzar una bomba Molotov contra otra persona, pero sí había críticas respecto a la sanción sobre la interrupción del tránsito, por ejemplo, que es un hecho de distinta intensidad y bastante más común en el contexto de una protesta. Así es, Sebastián, y por eso la ley en ese sentido es específica. La interrupción por sí misma no constituye delito. La interrupción mediante la violencia o la intimidación, es decir, amenazar a alguien, amedrentarlo al momento de la interrupción del tránsito, sí constituye un hecho de violencia que no es aceptable ni aún en el contexto de una protesta. Y ahí quizás, Sebastián, tenemos que fijarnos como sociedad un límite. ¿Cuál es el límite para el derecho de la protesta? Y yo creo que como sociedad la violencia no puede ser legitimada, ni aún en el contexto de una manifestación social. Y creo que eso es sano. La democracia, el Estado de Derecho, se basa en, quizás una de las bases del Estado de Derecho, en la renuncia por parte de los ciudadanos a la violencia como mecanismo de resolución de los conflictos. Es justamente que confiamos en los tribunales de justicia y en las fuerzas de orden y seguridad y renunciamos a ejercer la violencia por mano propia, lo que está en la base de nuestra convivencia democrática. Claro, es que ahí también jugaban los criterios, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la, como decía, intencionalidad a veces de interrumpir el tránsito, en fin. Lo quiero llevar a otro tema, subsecretario, a propósito de una pregunta que tenemos en nuestra cuenta de Twitter y que tiene que ver con la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, que aprobó en la definición de negacionismo con toda acción que niegue los delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el estallido social y en contra de los pueblos originarios. ¿Qué le parece que también se hayan incorporado, por ejemplo, los hechos ocurridos durante el estallido social, a propósito del tema que hablábamos? A ver, yo creo que en el sentido de que tiene que haber una postura muy clara de parte de toda nuestra sociedad. Yo creo que nadie puede validar la vulneración de derechos de las personas, nadie puede validar la violación de los derechos humanos. Y por eso mismo, en un Estado de Derecho existen fiscales que investigan y tribunales que sancionan a quienes hayan podido vulnerar esos derechos. Otra cosa completamente distinta, y hay que tener cuidado porque el límite es muy fino, Fresia. Una cosa es negar que esos hechos hayan ocurrido, cuando el que corresponde que lo determine es un tribunal de la República. Y otra cosa es que aquellas personas que ensalzan o incitan a odiar a otras personas, yo creo que el límite es fino, pero de respecto de lo segundo deberíamos tener unanimidad en que incitar al odio es en general malo para la sociedad. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso en no condenar
anticipadamente y por lo tanto esperar que las resoluciones de los tribunales determinen las responsabilidades y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Y por lo tanto son cosas completamente distintas, ¿no es cierto? Lo que ocurrió entre 1973 y 1990 está bastante zanjado, hay fallos de la justicia al respecto. En cambio, lo que ocurrió con posterioridad al 18 de octubre, aún hay causas pendientes, se tiene que determinar, y creo que en eso nosotros hemos sido bastante explícitos como gobierno en cuanto a que allí no había una política de Estado y no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. Bien, y ahí también están los criterios, ¿no? ¿Qué pasa también con los hechos ocurridos en la dictadura que ha tenido ahí a la Convención y sobre todo a la Comisión de Derechos Humanos con criterios distintos? Lo quiero llevar ahora a otro tema que tiene que ver con la PDI, porque más allá de las investigaciones que se están llevando a cabo por el ex director de esa institución, por algunas irregularidades en las que habría incurrido Héctor Espinosa, se suma además lo que pasó con la subinspectora Vivanco. Después de ser la PDI una de las instituciones, subsecretario, mejor evaluadas, pasa ahora a que más allá de irregularidades o hechos en particular, también habrían incurrido como otros directores de otras instituciones. ¿Cómo ve esta investigación más allá de lo que se defina e investigue la justicia, ¿no? Pero ¿cómo ve que una de las mejores instituciones, o mejor evaluadas, mejor dicho, está incurriendo también este tipo de irregularidades, tal como ha pasado con el Ejército o con Carabineros? Sí, a ver, tú me planteas tres discusiones que yo creo que no es conveniente mezclarlas, ¿no es cierto? Lo primero es la confianza en las instituciones. Efectivamente tenemos un problema de confianza en las instituciones que va mucho más allá de las instituciones de las fuerzas de orden y seguridad, mucho más allá de la PDI, Carabineros. Creo que incluso paradigmáticamente, ¿no es cierto?, la confianza o la valoración que tienen los ciudadanos respecto de las policías o de las fuerzas policiales están muy por sobre otras instituciones, e incluso nosotros como gobierno o el Poder Judicial, incluso los medios de comunicación, ¿no es cierto?, han perdido mucha valoración. No, sí, pero por en parte este de la específico, ciudadanía. que era lo que diferenciaba creo que quizás es de un otras fenómeno, instituciones, subsecretario, por eso le pregunto en particular de esta. Por eso le digo, yo creo que cuando uno ve los estudios de opinión, las fuerzas policiales increíblemente, pese a estar bajo un escrutinio muy importante por parte de la ciudadanía, y yo creo que es bueno que así lo sea, ¿no es cierto?, la transparencia y que todas estas cosas se conozcan frente a la opinión pública es sano, y aún así han mantenido una valoración que está por sobre otras instituciones. Pero voy a ir al caso específico. Además, yo creo que justamente la confianza en la ciudadanía se basa en que no existan faltas por parte de quienes son parte de las instituciones. Pero yo ahí distingo. Una cosa es la institución misma, que cumple una función esencial para nuestra democracia. Las policías van a seguir existiendo independiente de quiénes sean sus miembros, y por lo tanto es importante que la ciudadanía confíe en ella. Ahora, para ganarse esa confianza, tenemos que cometer los menores errores posibles, y por eso yo espero que, tal como lo hemos hecho en el pasado, tal como lo dijo el director de la PDI, pusimos a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes que nos fueron requeridos, de tal manera que estos hechos se investiguen, se esclarezcan, y en la eventualidad de que hayan responsabilidades, bueno, se sancionen. Subsecretario, pero ¿cómo ven ustedes el hecho de que este patrón se repita en distintas instituciones, en el Ejército, en Carabineros, sobre el uso de los gastos reservados, por ejemplo, que es el delito que se le está imputando a Héctor Espinosa? A ver, más allá, Sebastián, para ser muy prudente, más allá de la investigación propiamente tal, creo que nosotros ahí no nos podemos quedar indiferentes, y no lo hemos hecho. Tanto es así que a mí me tocó participar intensamente en la discusión legislativa sobre el cambio de la regulación de los gastos reservados. Por lo que se ha conocido en la prensa, porque no tenemos información de la investigación propiamente tal, estos hechos habrían ocurrido antes de la modificación a la ley de gastos reservados. Yo me tocó participar como subsecretario de Fuerzas Armadas antes en la modificación para aumentar el control, un control que sea desde el nivel, digamos, político. Las autoridades políticas tenemos que tener control sobre lo que se está haciendo con esos recursos. Además, los mandos tienen que designar unidades ejecutoras de los gastos reservados, de tal manera que cada peso que se asigne se sepa a quién se está asignando. Esas personas tienen que dar declaración de patrimonio aumentada, de tal manera de garantizar el control de que no se están apropiando de esos recursos, y además aumentar el control político tanto del Congreso a través de la Comisión Especial de Inteligencia, como también
de otros órganos de la administración para poder mirar realmente qué es lo que se está haciendo con esos recursos y ver peso a peso, ¿no es cierto?, que esos recursos realmente redunden en la provisión del bien público que se nos está exigiendo, que es la seguridad de todos los ciudadanos. Pero es posible hablar de hechos específicos, de casos puntuales, de investigaciones específicas cuando el patrón se ha repetido en distintas ramas de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden en este caso. No, es que por eso te decía, Sebastián, todos estos hechos habrían ocurrido antes de que cambiáramos la ley sobre gastos reservados. O sea, yo creo que lo primero era cambiar la regulación. Si esa regulación no estaba siendo efectiva en el control, bueno, lo que había que hacer era cambiar, dotarnos de mejores herramientas, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hicimos. A principios del año, mediados del año 2020, cambiamos la ley que regula los gastos reservados justamente para hacerlo más exigible. Otra discusión puede ser, ¿no es cierto?, que hay que tenerla quizás como sociedad, es si es que los gastos reservados son necesarios para cumplir las misiones que tienen las policías y las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, yo creo que hay necesidad de que hay ciertos recursos que tienen que ser ejecutados de esa manera para poder cumplir efectivamente la misión que los ciudadanos le están pidiendo a las fuerzas policiales, pero eso a la vez tiene como contrapartida una mayor responsabilidad para aquellos que los administran. Sí, claro. Y eso es lo que quedó reflejado en la nueva ley de gastos reservados. Exacto, pero más allá de una ley, nadie podría pensar que un director a cargo de una institución haga uso de esos gastos reservados. Entonces también ahí hay un tema más que pasa más allá de la ley. Subsecretario, ¿está ya listo el nombre de...? Sin duda, no quiero decir, usted tiene toda la razón. O sea, aquí no quiero que de esto se entienda que porque son gastos reservados se puede hacer cualquier cosa con ellos o se pueden apropiar de ellos, digamos. Esto tiene que ser muy claro, los gastos reservados tienen esa condición porque es necesaria la reserva, pero para la provisión de bienes públicos. Esto no es para que se pueda hacer cualquier cosa con ellos. De todas maneras. Ahora, subsecretario, ¿está listo ya en el reemplazo de Catherine Martorell en la Subsecretaría de Prevención del Delito? Bueno, yo creo que es una buena noticia para la candidatura de Sebastián Sichel que Catherine Martorell, que ha estado desde el principio del gobierno apoyando al presidente Sebastián Piñera en áreas tan estratégicas como la prevención del delito. Se unía al equipo de Sebastián. Para nosotros, como Ministerio del Interior, claramente es una baja en el equipo, ¿no es cierto? Pero es una designación que depende del presidente de la República. Él designará a quien crea tiene las mejores condiciones para reemplazar a Catherine Martorell. ¿Guido Benavides no es un nombre que se está barajando? Jefe de gabinete. La verdad es que no me compete a mí, Fresia. Yo, si me preguntan mi opinión, se la daré al presidente de la República, quien es el legitimado, además democráticamente, para designar a sus colaboradores directos. No creo que sea yo el competente para sugerir nombres, ni tampoco menos para anunciarlo por la prensa. Gracias, secretario Gali, gracias por conversar con nosotros.